Reciban un cordial saludo, autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Bueno, para nosotros, con el doctor Aguiar y la red de investigación de Science Lab, es un gran honor tener el día de hoy a un ponente de muy alto nivel, que es el doctor Arturo Tena Colunga, eh, en especial porque en todas estas conferencias siempre ha estado muy predispuesto a compartir su conocimiento y participar de este tipo de eventos. Así que le agradecemos de antemano y va a ser una excelente conferencia como todas las que ya hemos recibido previamente. También estamos orgullosos de mantenernos en este ciclo de conferencias. Ya estamos próximos a cumplir alrededor de 4 años, parece 4 o 5 años, todos los lunes sin interrupción con conferencias. Así que eso también para nosotros nos llena de orgullo y es un gran logro seguir teniendo a nuestros amigos en este espacio. Bueno, solamente mencionar el doctor Arturo Tena Colunga, que es un profesional de muy alto nivel de México, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco en Ciudad de México. Y si leyeran realmente su currículum, nos quedaríamos aquí mucho tiempo, así que voy más bien a dar paso a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar y después sí a la conferencia. Bueno, buenas noches. Realmente dar el currículum del doctor Tena, aunque sea en forma resumida, demanda mucho tiempo. Un profesional muy valioso. Yo puse ahora en las redes de Facebook, puse, el doctor Tena es de la época dorada de los tres brillantes estudiantes que tuvo la UNAM, de tres brillantes estudiantes que todos han sobresalido, uno más que todos, igualitos. Me estoy refiriendo a Eduardo Miranda, Sergio Alcocer y Arturo Tena. Nosotros estamos contentos que Eduardo Miranda sí nos ha dictado conferencias aquí y que qué lindo, qué orgullo ahora que Arturo Tena nos vuelva a dictar, el doctor Arturo Tena nos vuelva a dictar una conferencia. Este año creo que es la primera conferencia que nos dicta en el 2025. Normalmente él todos los años nos ha dictado una conferencia y cada conferencia es muy interesante, muy interesante. Y recuerdo yo que tenía una gran acogida de gente que estaban ahí pendientes. Bueno, ahora estamos muy complacidos y agradecidos con el doctor Arturo Tena por la conferencia que nos va a dictar el día de hoy. Muchas gracias. Sí, efectivamente, doctor, ahora sí, el escenario es suyo. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Primero, antes que nada, pues quiero agradecer la invitación a tanto a Brian Cagua como Roberto Aguiar y las gentiles palabras de ambos y de Roberto. ¿Va? Entonces, a nombre de la generación del 85, pues les agradezco la distinción. ¿Va? Así como los escritores tenían su generación del 27, pues nosotros somos la generación de los vapuleados por el sismo del 85. Entonces, pues bueno. En nombre de mis compañeros, les mando un fuerte abrazo. Y pues Brian Cagua va a estar formando parte de la generación del 2016, ¿verdad? De Ecuador. Que también Brian es un tipo brillante y ya estamos empezando a ver y sus compañeros también seguiremos viendo qué es lo que están haciendo porque sí estoy viendo mucha actividad importante en investigación en Ecuador a partir del sismo de 2016 que se reforzó porque pues el decano, ¿verdad? El, el prócer de todos ustedes, pues aquí está hablando bonito de nosotros, que es Roberto. Ok, entonces les voy a hablar. En esta parte traté de hacer una que es un poquito más ligera que las otras para no quedarlos aquí hasta medianoche, como acostumbre, sino un poquito menos, ¿ya? Y es de un tema que a mí desde el punto de vista diseño sismo resistente, me preocupa y me ocupa, que es el entender cómo los sistemas de piso se comportan dinámicamente y cómo eso se tiene que tomar en cuenta en el diseño sismo resistente, que muchas veces no se toma en cuenta y cuando pasan los desastres,
lo más común es que al que queremos culpar es al diseño, al sistema de piso, no a, no a los ingenieros que lo usaron sin ponerse a razonar lo suficiente sobre cómo se comporta ese sistema de piso y qué ventajas nos ofrece, pero también qué desventajas nos ofrece, cómo le podemos echar la mano. Bueno, entonces vamos a hablar de estos porque se han puesto de moda. Entonces, básicamente, como organicé la presentación es esta, que me motiva, ¿ya? Una alerta sobre que se empezaron a usar sistemas de piso de concreto reforzado que no se comportan como diafragmas rígidos y lo que se ha enseñado por muchos años en las escuelas es que los sistemas de piso son infinitamente rígidos y son muy resistentes, ¿verdad? Y que por muchos años, pues sí, así lo era. Entonces, eso nos obligó a nosotros a, pues demostrar, ¿verdad? Hacer análisis para evaluar su potencial flexibilidad lateral, que vamos a andar poniendo, que lo hice en cuanto los vi. ¿Ah? Y después ver, pues, a cómo les fue a estos sistemas de piso, edificios que tenían este sistema de pisos durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, que a muchos les pasó de noche, lo que sucedió, qué es lo que se utiliza actualmente en construcción de edificios de concreto reforzado en la Ciudad de México, ¿ah? Donde estos sistemas de piso cada vez, pues, los hacen más flexibles y bueno, describir otra investigación que hemos hecho en cursos y platicarles un poquito de resultados relevantes que hemos obtenido y algunos comentarios finales sobre esto en lo que seguimos metidos. Bueno, entonces, la alerta llegó cuando un compañero que trabaja en el diseño estructural me comentó que si yo ya había visto qué es lo que estaban demandando utilizar en la vivienda y me mandó esta foto de un edificio en el que él pues no estaba muy convencido, pero lo obligaron a diseñar este sistema de piso. Entonces, pues yo cuando vi esos enormes bloques de espuma de poliestireno, la espuma de poliestireno, sí es un material que aligera, que pesa, pero es un material que carece de rigidez, ¿ah? Pues ya me empezó a alarmar, ¿verdad? Porque este sistema como empezó es para hacer un último piso adicional que no pesara, así se introdujo en el mercado en los años 90 en México, y aquí ya era pues el sistema de piso principal, ¿ah? Entonces dado que mi tesis doctoral tenía que ver con diafragmas flexibles, inmediatamente me llegó la alerta sísmica, la alerta de tsunami, de que dije, bueno, pues tiene un enorme potencial a trabajar como un sistema flexible o semiflexible, ¿ya? Entonces, eso tiene distintas implicaciones en el comportamiento dinámico de las estructuras, ¿ah? Que ya lo habíamos visto, que es no solamente aumenta la flexibilidad, o sea, los periodos efectivos, sino que se distribuyen de distintas maneras las aceleraciones y las fuerzas de inercia en los elementos sismorresistentes a comparación cuando se hacen con los diafragmas rígidos, ¿verdad? Entonces, en la figura de la izquierda, pues es unas distribuciones de aceleraciones máximas en un sistema totalmente flexible que están corroborados contra mediciones de acelerómetros, ¿ya? Que hice en mi tesis doctoral. Entonces, si se fijan, las flechitas, todos los valores tienen distintas valores de aceleración y son peores en el centro del diafragma que en la zona que en este caso es una estructura con base de muros, que en los muros, ¿verdad? O sea, es unas implicaciones importantes y si se los enseñara las comparaciones con las que tendría si el diafragma fuera no rígido, pues en este caso, con diafragma rígido las aceleraciones hubieran tenido que ser como 0,33 de G, o sea, es una diferencia enorme y que eso tiene implicaciones en las fuerzas de inercia. Entonces, en ese entonces, uno de mis alumnos, Tomás Rosado, nos pusimos a explorar porque se empezaba a utilizar en un sistema tradicional que nosotros conocemos como vigueta y bovedilla, donde se utiliza una vigueta pretensada y un elemento aligerante que era un bloque básicamente de concreto hueco, que es el sistema de piso, no sé cómo le llamen en Ecuador. ¿Ah? Pero pues ya empezaron a sustituirlo con espuma de poliestireno. ¿Ah? Y entonces es uno de los sistemas que estábamos poniendo y nosotros, bueno, pues lo ponemos en petatillo, ¿verdad? O alternando como tablero de ajedrez para balancear rigideces. Entonces,
Si vemos aquí y nosotros en esta gráfica vemos que normalizamos el desplazamiento que sufre cuando lo estamos empujando lateralmente con respecto al desplazamiento que tendría si suponemos que el diafragma es rígido, pues el uno quiere decir que no hay amplificación, ¿verdad? Y aquí en función de las distintas relaciones de aspecto de la planta, pues veamos cómo se conoce que mientras más aumente la relación, ¿verdad? De esbeltez de la planta entre B, pues las deformaciones van aumentando y en este caso van aumentando mucho, eran incluso del tamaño del doble, ¿verdad? Entonces, confirmando mis sospechas que esto no era un diafragma rígido, se los alertamos, me invitaron a participar en una mesa redonda donde tenía 30 minutos para explicar condiciones de regularidad estructural, explicamos a los ingenieros mexicanos en un simposio nacional de ingeniería estructural. A unos, pues, ay, eso es lo que dice. Otros, sí les interesó. Digo, ay, ya me pusiste a pensar. Pero pues siguieron diseñándolos como diafragmas rígidos. O sea, los puse a pensar por 2 días y eso fue todo lo que sucedió. Ok. Y yo seguía viendo que ya no nada más era como el edificio que me ponían de vivienda, que me habían dado esa foto, sino bueno, del lado izquierdo tenemos uno de vivienda de mampostería, como los que estaban poniendo, pero ya también estaba utilizándose en edificios de mediana a gran altura de vivienda, ¿ya? Básicamente con losas que eran losas planas, ¿ya? Entonces, eso ya todavía me preocupó más. Bueno, en eso llegó el sismo de 2017. ¿Ya? Y bueno, pues tuvimos daños de todo tipo. Entonces, estos son dos edificios que se colapsaron y que tenían, pues, estos sistemas de piso, ¿verdad? El conocido Zapata 216, pues bueno, algunos ven, se cayó, etcétera, y los paneles solares, ¿verdad? Pero si se fijan bien aquí, tenía el sistema de la Vigueta y Bobedilla que habíamos estudiado, ¿ah? Y eso es parte de lo que causó el colapso, ¿ah? Era un edificio que se había construido en 2016 y que si uno checa las demandas espectrales en esa zona con respecto a las que se debieron de diseñar y que defendían el peligro sísmico, no estaban ni remotamente cercanas a que las demandas fueran para que le demandara su mayor inelasticidad. Y pues el caso que más me impresionó, y estas fotos la tomó una persona con drones, ¿ah? Este edificio de Bretaña 90, que también es construcción 2016 y pues que bueno, pues aquí pueden ver los restos de los bloques de puma de poliestireno, ¿verdad? Y que bueno, así lo anunciaron en Twitter en 2017, se vende Barabara, agarra su nuevo departamento, ¿eh? Esto es justo después del sismo, esta foto pues nos la compartieron vía el doctor Godínez de un militar que cuando él fue allá le dijo, yo tengo una foto mejor y te la mando. Entonces, vean, aquí están todas las evidencias de los bloques de espuma de poliestireno que pues les valió gorro la capacidad fuera del plano de los muros de mampostería, me voy a regresar, que estaban hechos con los bloques de más alta capacidad de cerámicos de resistencias de 200, pues les importó poco, ¿ah? Y esta foto la saqué yo, especializándome en que se viera el tamaño de los bloques de la espuma de poliestireno. Si se dan cuenta, pues lo que se conoce como firme compresión sería lo que le da la rigidez y resistencia lateral es casi nada, ¿va? Bueno, como parte de la gran tarea y castigo que me di por andar viendo todos los problemas que documentamos los daños por los sismos, ¿va? De un inventario de cerca de 2.600 estructuras que tenían daño medio a superior, y clasificándolas por reglamentos de construcción, pues aquí es algo que se los publicamos en la revista que acertadamente dirigen tanto Brian como Roberto Ayar, pues veíamos que de los edificios conforme a las normas de 2004, ¿ah? La mayor parte de ellos tenía que ver del daño de esos edificios eran los edificios de vivienda, cosa que menos me da gusto, o sea, a lo que más tenemos que proteger son a los que menos cuidado le ponen en el diseño, ¿verdad? Pues, me da gusto que no fueran tan grandes para oficinas y que no hubiera ningún daño enorme para unos edificios médicos, pero pues no me consuela. Y si me pongo a clasificar
de este inventario, que eran 86 edificios dañados, que eran demasiados para el reglamento más moderno dadas las demandas, y me pongo a ver las condiciones de regularidad estructural, pues aquí tenemos la flexibilidad diafragma que obviamente, con toda la información que tenía, todos los edificios que tuvieron daño que tenía ese sistema de piso, los clasifiqué aquí. Y si se ponen a ver, pues compiten con las dos irregularidades enormes que todo mundo trataría de evitar, como son los pisos suaves, ¿ah? Y los edificios de esquina, o sea, la torsión. Entonces, no fue algo menor, ¿ah? ¿Por qué no fue algo menor? ¿Y por qué salta? Porque ya se empezaron a usar muchísimo, o sea, ya estaba pasando la factura de que los empezamos a usar demasiado. Y el problema no es usarlos, el problema es usarlos y no conocerlos por qué. Bueno, estas fotos son de que, no obstante eso, pues se siguen utilizando, y hay pues empresas que yo no les echo ninguna culpa de que comercialicen sus sistemas. Y bueno, pues estos son como todavía la generación más moderna, de donde ven que pues básicamente es como si se estumaran tomando una galleta soda, ¿no? O sea, tienen la espuma de poliestireno, tienen unas nervaduritas, ¿verdad? Y después ponen el firme compresión y están haciendo edificios de todo tipo, ¿verdad? Bueno, entonces, básicamente, ¿qué vimos? ¿Verdad? A pesar de que en el sismo no se portaron nada bien, pues se siguen utilizando y se diseñan, que es lo que está mal, suponiendo que son diafragmas rígidos ante cargas laterales, y no lo son, ¿verdad? Y entonces, básicamente, dijimos, bueno, con otro alumno nos dijimos, pues vamos, ok, vamos a diseñarlos como los hacen, y después vamos a comprobar cómo es, cómo realmente se comportarían en comparación con lo que hicieron el diseño. Entonces, también viendo, pues, que los edificios dentro de los del año tenían otras irregularidades, dijimos, ok, vamos a utilizar edificios irregulares en planta, como, y vamos a diseñarlos exactamente como les dice el fabricante y exactamente como suponen, que es que tenga el diafragma rígido. Y después vamos a ver la diferencia de cuando realmente se modela su flexibilidad lateral a cuando con lo que lo enseñó, que suponen que el diafragma se comporta rígido, ¿ah? Y entonces lo modelamos pues de la manera más rigurosa que se puede, para ver bien lo de la potencial flexibilidad. Pues también después nos pusimos a ver pues métodos más simples para incluirlos, de manera que estos métodos, que son más fáciles de aplicar en un diseño práctico, pues viéramos qué nivel de aproximación nos dan con respecto a los que son más rigurosos. Bueno, entonces me puse con Rafa Sabanero a andar poniendo, y le dije, a ver, Rafa, dime dos edificios de este tipo que te llamen la atención. Y le llamó la atención este edificio, ¿verdad? Que le puso Rafa Botanic porque así lo anunciaban, ¿ya? Y entonces con Google Maps, con las fotos que tenía, nosotros sacamos la planta, y en vez de andarles pidiendo y que se sientan vigilados los de la práctica y su diseño, que no nos lo iban a poner, nos pusimos a diseñarlo conforme debieron haberlo diseñado, ¿ya? Entonces, este es el edificio Botanic, y este pues parecería más regular, pero esta es la parte de la planta de acá, ¿verdad? O sea, realmente es un edificio que tiene unas entrantes grandísimas, ¿ya? Y la parte de la planta, pues por cuestiones del terreno se va remetiendo, ¿ah? Entonces, este es el famoso edificio Albor, que este era de mampostería, el otro era de Marcos, que afortunadamente lo están haciendo de Marcos, ¿ah? Bueno, entonces el sistema de piso que utilizamos, y no se fijen en la empresa porque hay otras que hacen lo mismo, y yo no estoy tratando de decir, oh, no usen sus sistemas, no, no, este es el sistema que ellos ponen, y es parte de lo que les gusta para fines de construcción, es que tienen su cimbra modulada, y eso permite que después se pueda hacer el colado monolítico con las nervaduras y montarlo rápido y colar rápido y avanzar muy rápido. Eso es de las enormes ventajas que tiene desde el punto de vista constructivo este sistema, ¿ah? Entonces, eso llama la atención. ¿Cómo proponen hacer el diseño en sus manuales? Bueno, pues considerar el diseño de las nervaduras principales, tomando una franja tributaria y modelándolo como una viga continua, que es lo que hicieron. Entonces hicimos el diseño del refuerzo de las nervaduras de estas maneras, y entonces se llegaron. Y entonces, pues bueno, esto también lo hace atractivo, ¿verdad? Tiene un peralte chiquito, tienen unas varillas del 3 octavos y de media pulgada de refuerzo longitudinal, y pues nada más ponen grapas. Y entonces, pues
se hace muy atractivo y algunos piensan que es antisísmico porque como tiene, esto es lo que pesa, pues le quitaron la masa y entonces eso ya es siempre una ventaja. Bueno, en ese aspecto podría ser una ventaja, pero no es lo único que se tiene que andar. Entonces, se hicieron los diseños para ambos, ¿verdad? Estas serían, como ven, en este incluso no hay varillas del 4 sino había varillas del 3 que es el edificio de 8 pisos, ¿verdad? Modulándolo, y es revisando lo que proponen, revisar las condiciones de servicio a largo plazo, ¿verdad? Las flechas diferidas, cuánto es lo permisible y cuánto tienen, pues por ese aspecto, pues sí, el sistema, como aquí pesa poco, pues no le cuesta mucho trabajo satisfacer en la zona más demandada, pues las flechas en el término para el edificio Albor y para el edificio Botánico, que era el que tiene los grados más grandes, esta es la que está más cercana, pero lo cumple, ¿ah? Entonces eso lo hace muy atractivo, ¿ah? Y entonces, pues, con eso se van. Y después hicimos el diseño sismo resistente, suponiendo lo que supone, ¿verdad? Que es un diafragma rígido, con el diseño de las vigas, con las masas que tienen estos sistemas de piso, y entonces, bueno, si lo hicieron bien, como debe ser con las normas de ese entonces, este es el espectro que define el peligro sísmico, ¿ah? Este es el espectro reducido, tomando en cuenta que no es un sistema que debería ser muy dúctil, que tendrán que utilizar en función del reglamento mexicano QD2 y una sobreresistencia de 2, y como es un edificio que tiene condiciones de regularidad, no tomando en cuenta la del diafragma flexible, pero tomando en cuenta las de las entrantes, pues tendrán que haber utilizado una reducción de 0,8 y entonces tendrán que haber diseñado con este espectro morado. Y aparte tendrán que haber revisado para las condiciones del sismo de servicio con este verde, ¿va? Entonces, haciendo esto, pues daban estas secciones que, bueno, pues las cantidades de refuerzo aquí, pues sí parece mucho de las columnas, bueno, tipificando por los niveles que tienen muchas varias, pero realmente las cuantías son bastante razonables y bueno, pues esta es las dimensiones de las vigas, que en este caso hay que reconocer que los que están diseñando este edificio Botanic sí estaban protegiendo a este sistema con vigas que tomen los momentos, ¿verdad? Porque otro de los errores tremendos que hubo en los otros dos que se cayeron es que pues no había vigas que les ayudaron a tomar el momento, pues se cayeron, porque querían que la losa plana pues tomara los momentos. Bueno, ok, entonces se puede llegar a este diseño, ¿ah? Y algo que hicimos y que muchos no hacen, ¿ah? Pero siempre se tiene que hacer con cualquier sistema de piso, es andar checando que el diafragma sea resistente, porque es una de las hipótesis del sismo, tiene que resistir y permanecer elástico, entonces se tiene que revisar las demandas tanto de fuerzas cortantes, ¿ah? Como de flexión del diafragma, y aquí estos zonas que están punteadas es como las zonas críticas para revisar tanto cortante como flexión. En este caso, ¿verdad? En el diseño que se logró, ¿verdad? Con respecto al cortante, en este vemos que está un poco justo, pero satisfacía la revisión, y en este, ¿verdad? En cuanto al área de refuerzo que se requería con la del diseño a flexión, no tenía ningún problema el edificio Botanic ni el otro, ¿verdad? Bueno, entonces ya diseñamos, y entonces, el siguiente paso fue decir, bueno, ¿y cómo modelamos la flexibilidad del diafragma? Entonces, como a mí sí me gusta modelarla en rigor primero, lo que hicimos es una malla muy detallada de elementos finitos, donde aquí estamos utilizando elementos sólidos en 3D, ¿ah? Y entonces este es el detalle que tenemos para modelar lo que serían las vigas y las nervaduras principales, ¿ah? Y después de lo que es la zona del firme de compresión, ¿va? Bueno, este ayuda nada más para ver todas las irregularidades de aberturas que tiene este edificio, ¿va? Bueno, entonces aquí nada más es un poquito de qué tamaño fueron los cuadritos mínimos que utilizamos y máximos en cada una de las partes estructurales, ¿va? Y nos pusimos a revisar la flexibilidad lateral, y para revisar la flexibilidad lateral no necesitamos utilizar el edificio completo, entonces agarramos, que es algo que ya había propuesto yo, que para que fuera representativo en esto podemos tomar un modelo de 3 pisos y tomar el piso intermedio como el que tiene las fronteras que serían razonables de andar viendo, porque pues el del primer piso, pues normalmente la gente supone que la base es rígida, entonces ahí estamos para el primer piso subestimando desplazamientos, y si agarro el de hasta arriba que tiene una frontera libre, ahí los desplazamientos pues normalmente son más grandes porque no tiene restricción en el último nivel, entonces el intermedio es lo que tendría como una condición de continuidad
normal, ¿va? Entonces, nos pusimos a hacer y pues pusimos lo que son buenas prácticas. Cuando uno anda modelando con elementos finitos y fuerzas de inercia, lo mejor es utilizar fuerzas de cuerpo laterales. Mucha gente no sabe cómo utilizarlo y decide empujarlos con fuerzas uniformemente distribuidas. Bueno, si yo voy a ponerlo con fuerzas uniformemente distribuidas, estoy utilizando elementos finitos, pues tengo que tomar en cuenta que esos elementos se deforman. Entonces yo tengo que distribuir las fuerzas de inercia, por lo menos en los extremos, para que se desplacen en promedio similar, ¿ah? En una estructura tan irregular, pues vimos que esto es la parte más, sería el modelado más simple para empujarlo y este sería el más riguroso dado en cuenta todas las irregularidades que tiene por aberturas, ¿verdad? En esta dirección y en la otra dirección, ¿verdad? Entonces hicimos esos modelados y los comparamos con las fuerzas de cuerpo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la línea magenta nos está dando cuánto es el desplazamiento con el que diseñaron, ¿ya? O que diseñarían, se supone que el diafragma es rígido, ¿ya? Y aquí lo que pusimos es, pues para que se note, si no nada más estamos modelando, nosotros, o sea, como tendríamos que modelar es con las fuerzas de cuerpo, que es lo más adecuado, y entonces ahí vemos que si usamos fuerzas de cuerpo, pues básicamente donde tenemos una pequeña diferencia es en la zona central donde tengo las entrantes y las aberturas, ¿ya? De entre algunos otros marcos. Si yo discretizo, solamente en los extremos, pues aquí veo que sí, más o menos me aproxima el desplazamiento, pero tengo, pues el problema es que los desplazamientos no son iguales, ¿verdad? Entre los marcos donde aplico las fuerzas y los que no los tengo. Y si yo aplico en todos los ejes, pues empieza a aparecer más la aproximación. Entonces, esas son cositas no menores, pero lo que en todos casos vemos es que la diferencia entre el desplazamiento es enorme, ¿verdad? Más del doble si lo hago rigurosamente, ¿ah? Desplazamiento lateral. Lo hicimos en la otra dirección y entonces por eso lo roté para que lo veamos, ¿no? O sea, aquí te daría la respuesta del diafragma rígido y en esta dirección, pues esto es lo que tendríamos con las fuerzas de cuerpo, ¿ah? O con la aproximación que nada más tengo en los extremos, o si lo pongo en esta, que bueno, pues para que se viera, es que los pongo en cada uno de los ejes. De todas maneras, pues vemos que en este caso es muchísimo más del doble el desplazamiento lateral en el nivel intermedio, que era el que utilizamos como referencia para definir. Entonces, pues vemos que no es una sospecha, realmente no se comporta como diafragma rígido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en estos casos? Pues para decidir qué tan rígido, qué tan flexible es el diafragma, hay un índice de flexibilidad que hace muchos propuso el profesor Joy Lin, donde uno, dependiendo de los desplazamientos que yo tengo cuando modelo que el sistema es flexible y cuando yo tengo que ser rígido, ¿ah? Calculo este índice, ¿verdad? El desplazamiento máximo del diafragma flexible en el nivel que yo estoy viendo contra el desplazamiento del diafragma rígido entre el flexible. Eso nos va a decir qué tanto está aumentando la flexibilidad lateral. Y entonces, en su propuesta original, él había dicho, sí, este índice es menor que 0,25, es razonablemente rígido, entonces no me siento tan mal. Él había dicho, si es mayor que 0,45, el diafragma es puramente flexible. Y bueno, en unos estudios previos, porque pues no todo es o oscuro o total luz, ¿verdad? Hay términos intermedios, entonces, de estudios previos que hicimos nosotros con Karen Chinchilla, pues básicamente vimos que entre punto 25 y punto 35 tiende a comportarse un poco como rígido, pero es algo que se conoce como un diafragma semirrígido, y entre punto 35 y 45 ya empieza a tener claros signos de flexibilidad, entonces es un diafragma semiflexible. Bueno, entonces, dados los desplazamientos que teníamos en este caso para el edificio Botanique, pues nuestros índices nos daban punto 58 y punto 62, cosa que en este caso es, no había duda que este diafragma era flexible, tanto por los bloques como por el efecto de las entrantes y de las aberturas del diafragma, que como los dije, no es que nos los hayamos inventado, lo tomamos de un edificio que se construyó en la Ciudad de México con ese sistema de piso, aunque nosotros diseñamos uno alterno. ¿Eso qué implicaciones tiene en comportamiento dinámico, ¿verdad? Porque si vamos a diseñar por sismo, pues vamos a depender de que agarramos un espectro, ¿verdad? Y calculamos un periodo. Bueno, entonces,
Arriba nosotros tenemos los periodos de este modelo con el que lo diseñamos, suponiendo que el diafragma es rígido, y abajo cuando ya modelamos la flexibilidad del diafragma. Además de andar viendo la deformación del diafragma, de diferencia con esto aquí, en este caso veíamos que en diafragma rígido nosotros teníamos que los dos primeros periodos estaban muy cercanos uno y el otro. A la hora de considerar la flexibilidad del diafragma, lo que sucedió es pues que básicamente este modelo, ¿ya? Que tenemos aquí, que tiene el desplazamiento lateral, pasó a ser el modo fundamental, y este que era el fundamental acá pasó a ser el segundo. ¿Ya? O sea, se invirtieron. ¿Ya? Si nosotros nos ponemos a ver los valores de los periodos, pasaron de 0,63 en Y a 0,956, y de en X de 0,65 a 1,07, ¿verdad? El de torsión de 0,533 a 0,923. Vemos la disminución de la masa, ¿verdad? Aquí vemos que en todos los casos la masa se va poniendo, lo que quiere decir que estamos empezando a permitir que modos superiores participen. Y si nosotros queremos ver un índice que yo lo llamo importante, es cuánto yo pierdo de rigidez lateral debido a la posición del diafragma flexible, tomando en cuenta que la masa es la misma y lo que está cambiando es los periodos y la rigidez que estamos modelando. Pues nosotros vemos que el utilizar este sistema de piso nos llevó a diferencias de perder rigidez lateral entre el 51 y el 67% más o menos, ¿ah? Que no nada más es con la parte de los alargamientos de periodos. Bueno, entonces, estos, este sistema es bastante más flexible de lo que supondrían los que lo están diseñando. Ok, entonces esto está con elementos finitos, y entonces dijimos, ok, vamos a evaluar modelos más simples, ¿verdad? Entonces, utilizamos dos aproximaciones. Uno es que yo saco, ¿verdad?, un modelo donde, para hacerlo atractivo con la práctica, nosotros sacamos una losa sólida de propiedades ortótropas equivalente, que podemos nada más hacer la discretización para poder tomar en cuenta que las aceleraciones máximas pueden ocurrir a la mitad de cada tablero, que discretizo 4 por tableros, como lo que yo siento que algunos, no todos, yo diría que la minoría de los ingenieros de la práctica estarían dispuestos a hacer en México. ¿Ya? De que, bueno, no utilizo una malla tan detallada de elementos finitos, con esta a ver qué aproximación me da. ¿Ah? Está demostrado que este modelo ortótropo, cuando yo hago una malla más fina, la aproximación prácticamente es nula. Y otro que se utiliza es que yo sustituyo, ¿ah?, a los tableros por puntales, y estos puntales se determinan en función de lo que es la flexibilidad lateral que tienen en cada una de las direcciones, Entonces, bueno, en este caso cuesta un poquito más de trabajo, porque cuando los tableros son cuadrados, pues no hay problemas para andar definiendo los valores de los puntales. Cuando son rectangulares, voy a tener que estar consciente que en una dirección la aproximación no va a ser tan buena. Bueno, entonces hicimos eso, ¿verdad? Aquí teníamos cada uno de estos tableros, y entonces por aquí calculamos nosotros, ¿verdad?, tanto las propiedades ortótropas de esta losa, que eso, pues tenemos nosotros un procedimiento que lo pusimos en un artículo que está en Engineering Structures, y para cada uno de estos tableros también calculamos cuáles son las áreas que necesitarían los puntales para modelar la flexibilidad lateral de esto. Entonces así se vería el modelo con puntales equivalentes, que pues me queda claro que este sería el favorito para los ingenieros de las prácticas. No tienen que andar haciendo una discretización distinta de las vigas y de las columnas, entonces pues nada más lo van a sustituir, y este sería el de la losa ortótropa, que en este caso pues sí tendrán que andar dividiendo las vigas en dos para poder asegurar continuidad, ¿verdad? Bueno, entonces hicimos esto y pues nos pusimos a comparar, ¿verdad? La aproximación con el mejor modelo, que es el de elementos finitos, ¿verdad? Este es con la losa ortótropa, que también es elementos finitos, pero de una aproximación muchísimo menor. ¿Ah? Y bueno, las vigas columnas son elementos viga columnas divididos en dos partes. Aquí pues también las vigas y las columnas están con una malla de sólidos, y este sería el del puntal equivalente, donde los tableros de las losas están con puntales, y pues los otros son elementos viga columna normales, como los que normalmente se utilizan en el diseño.
Entonces vimos que en este caso, por las características de los tableros y porque la malla no era tan discreta, no nos daba tan buena aproximación el modelo de la los ortótropa, como pues si yo utilizo uno más fino, pero bueno, la idea era andar viendo qué tanto perdemos. Y en este caso, pues el que lucía más atractivo es que si calculo bien las áreas de esos puntales, pues las diferencias son bastante razonables. La peor fue 6,7%, que para fines prácticos, pues bueno, pues también tenemos incertidumbres de ese orden o muchísimo mayor en otras hipótesis que hacemos del análisis. Bueno, ok. Entonces vimos, ok, eso funciona bien. Nos pusimos a calcular el índice de flexibilidad y aquí sí lo pusimos todos. Aquí estoy marcando en negritas el que yo propongo para cuando alguien tiene sospechas del sistema de piso, que agarrara el nivel 2 con un modelo 3 niveles. Bueno, aquí lo hicimos para los 15 niveles. Estoy marcando los valores que tenemos y bueno, lo que vimos es que estos índices pues nos dan incluso más conservadores, ¿verdad? O sea, están del orden, pero están dando valores mayores que con la malla de elementos finitos. Eso desde el punto de vista de evaluación es razonablemente conservador. Entonces, pues ok, parece que puede ser útil. Nos pusimos a calcular, ahora sí, las diferencias, ¿verdad? De las fuerzas y desplazamientos del modelo de diseño con los diafragmas rígidos con el espectro de diseño. Me voy a regresar. Ah, metemos el espectro y entonces, por ejemplo, aquí ya puse los periodos, ¿verdad? Entonces la diferencia de los rígidos que son los azules es, pues, qué tanto yo me moví de este punto azul, ¿verdad? A este punto azul de acá y de este rojo a este rojo, ¿verdad? Entonces, como ven, en este caso, el considerar que es rígido me hizo que subestimara las fuerzas porque aquí los lleva a la meseta, ¿verdad? Bueno, entonces... Entonces veíamos pues muchos aspectos, ¿verdad? Entonces uno es, si yo calculo los desplazamientos, eso pues ya lo habíamos visto, los estoy subestimando notablemente, ¿verdad? Lo que tiene sus implicaciones a la hora de que yo estoy revisando estados límites de deformación, ¿verdad? Si yo diseño con diafragma rígido, puedo pensar que los estoy satisfaciendo generosamente y pues la verdad es que no, ¿eh? Entonces aquí están las distorsiones de entrepiso, es pues la diferencia es grande, eso lo podían poner. Y esto es, ¿verdad? Es cuántos son la diferencia que en este caso yo tengo, de lo que son las fuerzas cortantes demandadas de entrepiso entre considerar el diseño con el diafragma rígido a considerarlos con el diafragmas flexibles. En este caso, todos estos hay pequeñas variaciones entre los tres modelos que consideran la flexibilidad, o sea, el magenta que es el puntal, el de elemento finito que sería el exacto, entre comillas, el azul, y el del ortotrópico, ¿ah? Pero vemos que sí hay diferencias en tanto en los cortantes de entrepiso a nivel una dirección dada en la dirección X y en la dirección y de marco más demandado, ¿ya? En la dirección Y es donde más le pegó a este edificio, ¿verdad? Las diferencias son muchísimo más grandes en desplazamientos, distorsiones, pero no nada más en eso, ¿verdad? Sino en la magnitud de las fuerzas cortantes y cuánto, ¿verdad? Es la diferencia entre los marcos más demandados, porque pues, en esta dirección es donde aparte tenemos las entrantes y las aberturas que impactan más. Bueno, lo mismo hicimos con el edificio. Albor, ¿ah? O el A, ¿ah? Entonces, nosotros hicimos la malla, en este caso, pues se tuvo que tener más cuidado con la cuadrícula para que los muros hubiera continuidad con los sólidos y todo esto. Y entonces, pues bueno, aquí hicimos las diferencias, ¿verdad? De que estos son los periodos rígidos y pues aparentemente parece que no aumentan tanto punto 27 a punto 36, pero pues bueno, pues eso quiere decir que en este caso, que tenemos claros más pequeños que en el otro edificio tiene claros de las losas más grandes, pues sí llegamos a tener una diferencia de pérdida de flexibilidad lateral del 54%, ¿ya? En este caso, ¿verdad? Pues todas las irregularidades de las entrantes, pues hacen que sea bastante más complejo evaluarlas, sobre todo en esta dirección donde pues tenemos esta pequeña parte en donde pues definitivamente es más grande. Entonces, en el cálculo de la flexibilidad lateral en este caso,
nos dio punto 36 y punto 37 que nos indicaría que este diafragma, dada la enorme cantidad de muros que tenía y que los clavos son más cortos, pues en ese se comportó como un diafragma semiflexible, ¿verdad? En este caso, realmente iba a ser difícil sacar una comparación con elementos finitos, y un modelo más simplificado con la columna H con muchas hipótesis. Entonces aquí nada más comparamos con el ortótropo. Además, si no, nunca terminaría de recibirse Rafa, y Rafa había hecho un gran trabajo como Pacanda y abusivo. Y entonces lo hicimos con el ortótropo. Los claros son más pequeños y en el caso del modelo ortótropo, ¿ah? Nosotros tuvimos, bueno, aquí sí no lo puse, tuvimos una aproximación mejor. De hecho, se ve en estos casos que la línea azul y la verde, pues prácticamente están encima una de la otra, ¿ah? Vemos la enorme diferencia con la línea roja, que es la que tendría con los diafragmas rígidos con los que se diseñó, o sea, la enorme diferencia en los desplazamientos, ¿ah? Y eso no nada más es que satisfaga estados límites de deformación, ¿verdad? Es, y separaciones con colindancia y potencial de choque, pues también tiene que ver esto, ¿ah? Entonces, bueno, el chiste es, estas serían las fuerzas, ¿ah? Cortantes que demandan en entrepiso la diferencia entre suponer que es rígido y es flexible, y la de los muros más críticos en esta dirección Y y en esta dirección X, que pues vemos que no es tan poquito, ¿ah? Tenemos diferencias importantes. Bueno, entonces, básicamente, resumiendo, ¿qué hicimos? Bueno, pues ¿qué hicimos? Nos pusimos a diseñar edificios irregulares en planta con la versión moderna del sistema de piso de losa plana compuesta de nervaduras y firmes colados en sitio con grandes bloques de espuma de poliestireno que quedan no ahogado ni que sirven de cimbra, ¿verdad? Y bueno, los edificios se diseñaron conforme lo hacen los manuales de los fabricantes por cargas gravitacionales. Se revisaron todo lo que tienen que satisfacer por condiciones de servicio y de lo que, y de lo que tendrían que satisfacer por sismo para tomar el cortante. ¿Ah? Básicamente es una cosa que sí pongo, es que a diferencia de que algunos piensan que ya revisaron los estados límites de servicio y entonces el diafragma automáticamente es resistente. No, esa revisión sí se tiene que hacer y nosotros sí la hicimos, pero con la hipótesis del diafragma rígido, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Bueno, como tenemos la evidencia del sismo, la evidencia de análisis previos, bueno, pues obviamente no componen diafragmas rígidos ante cargas laterales. Estos diafragmas en el mejor de los casos, son semiflexibles, que van a depender de los claros, o son descaradamente flexibles, como en el caso del edificio Botanique, ¿no? Y entonces como esta es la nueva moda de la construcción urbana, sobre todo en grandes ciudades, que se traen sistemas que se desarrollan en países donde pues los problemas básicamente son cargas verticales y alguno que otro viento, ¿no? Y que los sismos no les impactan y que pues sí dan muchas ventajas desde el punto de vista de construcción, ¿ah? Y de economizar por cargas gravitacionales. El problema es cuando se extienden a zonas donde el problema más importante es otro, que son los sismos, y nada más se aplican, pues sin razonar todo, ¿verdad? Entonces básicamente, no componen diafragmas rígidos y entonces en los reglamentos de diseño sísmico del mundo, porque este no es un problema exclusivamente de México, ¿ah? Y pues, soy mexicano, para mí los mexicanos en particular pues se tienen que dar guías específicas que sean simples para revisar la flexibilidad lateral y la resistencia de estos sistemas como diafragmas ante cargas sísmicas, ¿ah? Y entonces, básicamente ¿cuál es esta guía? Pues el índice de Yuilin es un muy buen método para revisarlos a este sistema de piso y a todos, ¿ah? Ahora, una de las cosas, la única yo que diría que está buena de las últimas normas, porque hay cada invento, es que en las normas básicamente lo que se recomienda hacer es utilizar el método de Yuilin, pero pues no lo acreditan ni son más enfáticos en eso, aunque tienen un dibujo ilustrativo que ya me confesó Eduardo Miranda que él fue el que lo hizo. Bueno,
Entonces, ¿cómo impactan las irregularidades en planta, las esquinas entrantes y aberturas? Bueno, eso para los que estamos interesados en este tema, los diafragmas flexibles, se sabe que son de las condiciones de regularidad que favorecen la potencial flexibilidad del diafragma. ¿Ya? Entonces, los bloques de espuma de poliestireno de por sí aumentan su potencial. Bueno, pues cuando yo lo combino con las aberturas, que todos los edificios tienen aberturas, porque pues no conozco a alguien o un edificio que es útil y que todas las escaleras están por el perímetro, por fuera, para no tener perforaciones, pero además tienen esquinas entrantes porque por algún lugar tiene que entrar la luz y tienen que ventilarse, ¿ya? Que es la razón de las entrantes. No necesariamente son caprichos de los arquitectos y más en grandes ciudades donde los espacios de los terrenos son muy justos. ¿Ah? Bueno, pues para esos que sabemos que aumenta la potencial flexibilidad del diafragma, pues bueno, necesitamos hacer una discretización mejor de la carga lateral, pues para aproximar de manera razonable los perfiles de desplazamiento cuando se evalúe la flexibilidad del diafragma, si no lo hago con fuerzas de cuerpo, con elementos finitos. ¿Ah? Y entonces, esto, ¿qué hace también esta flexibilidad lateral de las esquinas entrantes y las aberturas? Bueno, pues aumenta las diferencias que hay en las demandas de fuerzas cortantes que se desarrollan en los elementos verticales, llámense columnas, llámense muros, ¿ah? Cuando supongo que el diafragma es rígido, ¿ah? Y entonces, también las esquinas entrantes, y eso es algo que, bueno, hasta que diafragmas rígidos lo saben los ingenieros experimentados, incrementan la posibilidad de que el sistema de piso, pues, no tenga la suficiente capacidad para transmitir las fuerzas sísmicas de un lado al otro, o sea, que es suficientemente resistente ante carga lateral. Eso es algo que siempre se tiene que revisar y reforzar en su caso. Cuando uno modela la potencia flexible del diafragma, pues los periodos de vibración aumentan, entonces pues yo tengo que tener un buen sentido de si no lo voy a tomar en cuenta, es ver en dónde estoy y potencialmente cuáles son las implicaciones. ¿Ah? Entonces, en este caso, el alargamiento del periodo para el edificio que está con base en marcos, dados los claros que tenía, es bastante grande, ¿verdad? Se alargó 1,73 y eso quiere decir que pues su rigidez lateral efectiva se redujo en 67%. ¿Ah? Y entonces, cuando uno considera la flexibilidad lateral del diafragma, pues los desplazamientos aumentaron entre 2,1 y 3,4 veces a las que se supone con el diafragma rígido. Y en este caso, porque estaban cerca de la meseta, los cortantes de entrepiso solamente aumentaron entre el 5 y el 18, pues eso no quiere decir que suficientemente parte. ¿Ah? Los métodos simples que vimos es el modelo del puntal para el edificio de los Marcos, para el edificio Botanic, perdimos nada más un 7% de precisión, que es como máximo, que eso es bastante razonable. En el otro, no es problema de la losa ortótropa, es el problema de la discretización pobre con elementos finitos de esa losa ortótropa, pero bueno, eso lo consideramos porque estábamos conscientes que pues para un diseño formal de un edificio de este tipo, pues los ingenieros de la práctica no quieren ni tampoco tienen el tiempo para ponerse a hacer modelos más refinados. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son los impactos de ignorar la flexibilidad del diafragma en las losas planas coladas en sitio? Bueno, pues no se va a parecer nada a lo que yo diseñé en muchos aspectos a lo que yo creo que se va a comportar, ¿ah? Y básicamente es, pues se debe tomar en el diseño formal y se tienen que andar evaluando, ¿verdad? Porque en este caso nada más estamos viendo lo que tendrá que ver desde el punto de vista que modifica al diseño haciendo análisis modales espectrales, ¿verdad? Pero una de las partes que nos falta y en que estamos trabajando y vamos a comenzar pues, digo que lo tenemos planteado desde el principio, pero es un trabajal, o sea, se me hace una felicitación, Rafa, por todo lo que hizo, pero pues no lo está poniendo. Sabemos nosotros por experiencia previa que estas son como las diferencias que encontraríamos como las más benévolas.
si hacemos simulaciones dinámicas en cuanto a la demanda de atracción de fuerzas y de aceleraciones, vamos a ver muchísimo más que esas diferencias del 18 y del 20%. ¿Ah? Pues eso lo sabemos. Y si me regreso, ¿qué? Porque cuando hicimos este estudio, les dije, la diferencia es si fuera diafragma rígido, estas flechitas, la aceleración máxima hubiera tenido que ser 0,31 de G. Nada más vean, aquí tenemos 0,79. Es más es más, casi 3 veces, ¿verdad? Y esas aceleraciones más grandes generan mayores diferencias en las fuerzas que se desarrollan internamente en los elementos resistentes, ¿ah? A la hora que lo que tributa, y bueno, impone desplazamientos fuera del plano más severos que los que calculamos de manera estática, ¿ah? Porque pues siempre está ese factor de amplificación dinámica. Bueno, entonces, pues básicamente, esto, esto es algo como para que lo tomemos. Entonces, bueno, y lo que nos factó es eso. Ah, bueno, que esto ya lo habíamos puesto. Entonces, bueno, en eso nos quedamos. Y pues por mi parte es todo, Brian, pues estaría atento a contestar cualquier pregunta, duda que tengan, ¿no? Porque sí es un tema importante. Y bueno, lastimosamente, como vimos, hubo dos edificios que pagaron totalmente las consecuencias por diseñarlos como diafragmas rígidos, ¿verdad? Dos que se fueron al suelo, muchos otros todavía tuvieron tiempo de repararlos, ¿verdad? Pero pues, con daño grande. Bueno, primero, muchas gracias por el tema. Cuando conversamos por correo, usted nos dijo es un tema que va a generar mucho interés y realmente para nosotros en especial es valioso. Y también la forma en la que se expusieron y también a su estudiante que, como usted dice, me impresiona la cantidad de trabajo que hicieron. Gracias. Ahora, tenemos las preguntas por parte de los asistentes. Bueno, hay una primera pregunta aquí que creo que es de manera muy general, es en el método de elementos finitos, cuando se modela en programas como el ETABS o el SAP 2000, uno tiene varias opciones, membrana, shell y también diferentes niveles de agrietamiento. ¿Cuál sería la forma correcta de hacer estas modelaciones y si cambia cuando se modela carga lateral versus carga vertical? Bueno, pues digamos que si nosotros utilizamos los elementos sólidos, eh, digamos que ese es como por eso utilizamos sólidos como el modelo que menos depende de las hipótesis. Con las membranas, yo los he utilizado y tienen ventajas, pero ahí sí depende de ciertas relaciones de aspecto. El que considere uno Shellfic, que toma en cuenta las deformaciones cortantes y que tome membrana o algo así, en unos casos cambian eh, ante carga lateral, cambian algunos aspectos y pues a veces sí se encuentran algunos problemas numéricos que también los hemos eh, valorado antes con una alumna con el que valoramos todo eso, que era con Karen, ¿no? Entonces, eh, yo lo que recomendaría es, para uno detallado, utilizaría los sólidos o el Shellfic, pero a veces el Shellfic tiene algunos problemitas de cierre por cortante, como todo esto donde se toman los cierre cortante. Entonces, si yo empiezo a ver cosas que no me lucen como que del todo bien, y después yo lo que haría es, pues haría una comparación o algo a los alumnos, pues en algo más sencillo, no en todo el modelo, con algo que lo que tenga proporciones similares ahí sí en un tablero aislado de un nivel y todo eso, cuáles las diferencias con la aproximación que es un poquito mejor, que son las de los sólidos, y con la otra, que son las de la membrana y todo eso. Y si vemos que empieza a dar alguna cosa rara, es que a veces eso sucede con los shellfic, porque hay que recordar que los elementos shell están hechos con 5 grados de libertad y no 6. Ahora, sí cambia para carga vertical porque, por ejemplo,
Por carga vertical yo necesito, si voy a hacer un análisis de vibración vertical, pues algunos ese cierre que no está tomando ese grado vertical, pues no le permite modelar del todo bien ese fenómeno, pero bueno, pues ahí pueden consultar lo que ha escrito al respecto el profesor Gelasio, que es el amante de las vibraciones verticales, y ya les ha dado una que otra plática. Ah, que creo que no anda por aquí el día de hoy, tiene falta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hay algunos comentarios desde México y de diferentes países de acá. Vamos a tomar una pregunta más. Em, Se animaron a hacer varias preguntas, pero vamos a tomar una pregunta más que es, primero, comentario dice, excelente ponencia. La pregunta es desde el punto de vista de las normas de Ciudad de México. ¿Está claramente específico el diseño de diafragmas de piso o se deja a criterio del diseñador? Por muchos años se dejó al criterio del diseñador y esa era parte del problema. Es alguna de las cositas que se han mejorado las normas cuando se empezó a ver este tipo de problemas, ya se empezaron a poner de que, a ver, o sea, las tienes que revisar por carga lateral con un método para revisar los cortantes que resisten. Hay uno que es excesivamente complicado y que no creo que valga mucho la pena, digamos, como para la mayor parte, pero bueno, es que pide que ande calculando N modos y todo eso para revisarlo. Hay otro, digamos que a mí me gusta por simple el método que propusieron ahí sí los gringos de la SC, que tiene que andar viendo con los mismos del resultado, andar sacando los cortantes de entrepiso para andar determinando cuál es el que le toca a cada diafragma y entonces revisarlo con estos criterios de si tiene la suficiente capacidad de flexión y acortante. Pero sí, ahora sí ya tienen las normas de México, sí ya tienen una guía de cómo los pueden revisar, ¿no? Ya, perfecto, muchas gracias por las respuestas. Bueno, en honor al tiempo, yo creo que podemos dejar acá el tema de las preguntas. Más bien me gustaría pasar a comentarios de parte del doctor Roberto Aguiar. Eh, Únicamente felicitar a Arturo, una excelente conferencia. Todos hemos estado atentos y tal vez me quedé con una duda. Ujú. No, en ese sistema constructivo no usan una loseta de compresión en la parte superior. Sí, sí, pero es un firme, bueno, a lo mejor sí no puse, es un firme que permiten que llegue a ser hasta de 4 centímetros. Lo normal que utilizan es 5, es muy poco. Ya, muy Es muy bien. poco Nada porque más que alguna gente se confía y dice, no, pero es que por ejemplo, algunos dicen, no, los sistemas pisos flexibles son los de madera porque esos utilizan un firme bueno, utilizan la parte del triplay que va de los superflexibles de 3/4 de pulgada a pulgada y media. ¿Ah? Pero a algunos se les olvida que no hay como una recontra super enorme diferencia entre el molastizar el concreto y el de la madera, ¿no? Y ah, si tú dejas una tapita, y es del único que depende, y después, aparte, los apoyos tienen un peraltito, que es lo que tiene aquellas nervaduras, eso es lo que los hace muy flexibles, ¿no? pues, nada más que felicitaciones y esperamos tenerte nuevamente en una futura conferencia. Muchas gracias. Pues ya será el año que entra, ¿no? Porque yo ya empecé a escuchar a los reyes viniendo por ahí. Estoy esperando mi regalo. Sí, sería el próximo ¿Ustedes año. son de Y, hay Reyes que, y, Magos hay- o y de que no, Santa Claus? Porque eso sí nunca he preguntado. y que no coincida con el tema del mundial, me Oh, no, imagino. no. No. Eso por supuesto. Y menos Perfecto. siendo parte en México. Claro, lo vamos a tener en Se cuenta aceptan entonces para que sea. donaciones de boletos. Perfecto, perfecto. Bueno, voy a detener un momento su compartición de la pantalla. Más bien en este punto voy a compartir yo un certificado que otorgamos al doctor Arturo Tena. En realidad agradecemos mucho su valiosa participación en este espacio. Siempre aprendemos bastante de los temas que nos comparte, de las tesis, del material de referencia que se usa. Y nos queda un gran trabajo a los asistentes de ir a andar un poco más en estos temas.
El día de hoy hemos aprendido sobre propiedades dinámicas y flexibilidad lateral de edificios con losa de concreto aligerada, de grandes bloques de EPS. Eh, Firma mi persona como coordinador de la red de Ciencia Lab y nuevamente, doctor Tena, felicitaciones. Excelente conferencia de investigaciones desde Ecuador, Chile y de otras latitudes. Pues te deseamos mucho éxito en todas sus actividades académicas, personales y otras. Muchas gracias, Brian. Y bueno, ya que mencionaste el Mundial, pues que tengamos mucha suerte, tanto Ecuador como México, y que si nos llegamos a toparse en la final. Sí, eso sí. Bueno, suerte en el mundial y a disfrutar el próximo año de eso. Que Ok, tengan una buena noche. Hasta el próximo igualmente, lunes. hasta Pasen muy luego. bien.